Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos hoy a 11 de agosto en la semana 3. Recuerden que el día de hoy pues tienen que entregar a más tardar a las 9 de la noche su tarea 1. ¿Ok? Bien, pues entonces el día de hoy vamos a continuar trabajando con ecuaciones diferenciales de primer orden. Otro tipo de ecuaciones se conocen como homogéneas. Recordemos que la semana pasada trabajamos ecuaciones diferenciales separables. Bueno, estas que se conocen como homogéneas, en realidad también tendrán que ver con las primeras que son separables. De hecho, vamos a ver que a partir de cierto punto del procedimiento para resolver estas ecuaciones homogéneas, realmente regresamos al caso anterior de la semana pasada, ¿ok? Así que, pues es muy importante porque aquí la mayoría de los temas van a tener relación uno con otro, así que si, por ejemplo, no se comprendió el método de separación, pues este tiene que ver y entonces será un poco más complicado entenderlo. Bueno, me voy a enfocar al pizarrón. Así que aquí les dejo la bibliografía. Me parece que el día de hoy no tengo ninguna cita para el número 2, o sea, no hice por ahí ningún ejercicio, pero bueno, entre el 1 y el 3. Vamos primero con un ejercicio. Vamos a plantear un ejercicio de una ecuación diferencial antes de pues, llegar a la definición. Ajá. Entonces vamos a considerar esta ecuación diferencial que es de primer orden. Y bueno, aquí yo ya lo adelanté un poquito. Esta ecuación diferencial no es separable. Ajá. No es posible escribir este lado derecho, toda esta función, en términos del producto de dos funciones, una de x y otra de y. Así que la ecuación diferencial 1 no es separable. Bueno, voy a colocar, bueno, coloqué aquí una sugerencia para realizar un cambio de variable, así como cuando ustedes integran, por ejemplo, hacen cambios de variable y la integral que resulta, pues se muestra más simple para realizar esa integral. Entonces, vamos a ver qué ocurre con este cambio de variable en la ecuación diferencial. Entonces, voy a usar esta sustitución que es v igual a y sobre x. De tal modo que la integral va a quedar descrita en términos de las variables x, pero ya no y, sino v. Aquí y es variable dependiente, x independiente. Aquí será también x independiente, pero ahora vamos a cambiar la variable dependiente por v, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues transformar toda esta ecuación diferencial en términos de x y de v. Vamos a ver cómo queda. Lo primero que necesito es obtener la derivada de y con respecto de x, pero eso pues lo voy a lograr a través de la sustitución y bueno, a partir de esta sustitución pues puedo despejar y concluir que y es igual a v por x, ¿ok? Así que necesito construir la primera derivada de y con respecto a x. Eso significa que debemos de derivar este producto. Es el producto de v por x. Entonces quiero que me ayuden a derivar este producto. ¿Qué tendría que escribir para la derivada de v por x? ¿Recuerdan V cómo se deriva un producto de funciones? es B por la derivada de X Ajá, más X por la derivada de B. muy bien. V por la derivada de x más x por la derivada de b. Bien. Y ahora podemos simplificar, ¿verdad? Esta cantidad se puede simplificar porque la derivada de x con respecto de x es 1. Así es que esto es b más x por la derivada de b con respecto de x. Bueno, entonces todo este lado izquierdo de la ecuación, vean aquí está de y en de x, o sea, la derivada de y, la podremos sustituir por esta suma, donde ahora está involucrada la derivada de b. Bueno, vamos a hacer algo parecido de este otro lado, ahora el lado derecho. Y lo que debo de sustituir es x menos y entre
X, entre X más Y, entre X más Y, y debo escribirlo en términos únicamente de V y de X. Bueno, voy a hacer una simplificación, bueno, una factorización antes de avanzar. Y voy a factorizar X en numerador y en denominador. Entonces, al factorizar X, pues obtengo 1 menos, ¿y qué debería de tener aquí en el segundo término? Para Sí, que entre X. V. Ajá, sí, ahí me voy a, ahí ya, sí. De hecho, sí vamos a llegar a lo que comenta su compañero. Voy a poner un paso antes para que se comprenda cuando vean las notas, Y sobre X. Y ya después lo cambiamos en efecto a V, como comenta su compañero. Ahora esto es 1 más también Y sobre X. Perfecto, ahí está. Entonces ahora podemos simplificar para X. Ay, permítanme, es que no vi aquí el panel. Entonces, para X, y el resultado, ahora sí vamos a escribirlo en términos de V, pues es 1 menos Y entre X, que es V, en efecto, es el cambio de variable que se propuso. Esto es también 1 más V. Ahora vamos a reunir ya todos los elementos que tenemos en la ecuación diferencial 1, pero en términos de la nueva variable. Entonces dijimos que la derivada de Y con respecto de X, que es el lado izquierdo de la ecuación, es B más X derivada de B con respecto de X. Y esto es igual a todo este cociente que resultó ser 1 menos V entre 1 más V. ¿Okay? Bueno, voy a restar V en ambos lados de la ecuación y obtengo lo siguiente, X de B en dx. Esto es igual a 1 menos V entre 1 más V menos V. Esta fracción pues la podemos realizar también aquí. El común denominador será 1 más V. 1 más V. Aquí tenemos 1 menos V menos V por 1 más V. Estoy haciendo la suma de fracciones, ¿de acuerdo? Veamos a qué se simplifica. Esto es 1 menos V menos V menos V cuadrada entre 1 más V. ¿Okay? Y esto a su vez es menos V cuadrada menos 2V más 1 entre 1 más V. ¿Okay? Bueno, ¿a qué hemos llegado? Lo voy a escribir ahora en otro color para resaltar cómo se ve ahora la ecuación diferencial con esta sustitución. Y quizá logren identificar la diferencia, digamos, entre la ecuación original y la que tenemos ahora. ¿Qué tipo? Voy a escribir aquí V más 1. ¿Qué tipo de ecuación diferencial tenemos ahora? ¿La podrían clasificar? Separable. Exactamente. Es una ecuación separable, ¿verdad? Fíjense que entonces con este cambio de variable, con esta sustitución, la ecuación que originalmente era no separable, vean la original, se convirtió ahora en una ecuación separable. Observen que estamos ya muy, muy cerca de separar ya con los diferenciales, como lo vimos la clase pasada. Entonces, pues esta sustitución fue realmente favorable. Podríamos integrar, bueno, resolver la ecuación para V y después retornar a la variable original, que es la variable Y. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a separar y identificar pues
los elementos que aquí tenemos para integrar en cada lado. Entonces vamos a separar. Puedo invertir la fracción, bueno, multiplicar por lo que sea necesario para separar. Entonces voy a hacerlo en un solo paso. Esto es b más 1 entre menos b cuadrada menos 2b. De hecho, creo que prefiero hacer algo antes. Voy a factorizar menos 1. Porque eso me conviene más. Voy a factorizar menos 1 en el lado derecho de la ecuación. Entonces, al factorizar menos 1, obtengo b cuadrada más 2b menos 1 entre v más 1. ¿Okay? Lo voy a dejar así. Y en el siguiente paso, ahora sí, multiplico por el inverso multiplicativo de la fracción de la izquierda y también de la derecha y de la izquierda. Bueno, entonces aquí tendremos el menos 1, lo voy a dejar en el lado izquierdo, derecho de la ecuación. ¿Okay? Entonces voy a separar. Esto es b más 1. Y ahora tenemos 2b, b cuadrada más 2b, b cuadrada más 2b menos 1. Ajá. Ahí está. ¿Qué más? Menos de x entre x. Ajá, exactamente. Voy a poner aquí db, me faltó ahí. Y entonces esto es menos de x entre x. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Bueno, pues el siguiente paso es integrar. Voy a integrar en ambos lados. Aquí voy a colocar la constante fuera de la integral. Y para la primera integral, ¿qué método sugieren? Para integrar en el lado izquierdo. ¿Qué método sugieren? Cambio de variable. Muy bien. ¿Qué cambio de variable aplicarías? Por ejemplo, W igual a... B cuadrado más 2B menos 1. Muy bien, más 2b menos 1. Perfecto. Entonces ahora vamos con dw. Esto es 2b más 2 por db. ¿Okay? Porque la derivada de menos 1 es 0. Y podríamos factorizar 2. Quedará v más 1 entre paréntesis. Y además multiplicar por un medio. Así que esto es dw sobre 2. Pues es v más 1 db. Con este cambio de variable, ¿cómo queda la integral? Veamos, b más 1 por el diferencial de v es un medio, lo puedo dejar afuera, del diferencial de w. Y el denominador completo es w. Bueno, con el cambio de variable se observa que la integral se ha simplificado muchísimo. ¿Cuánto vale la integral de 1 sobre w con respecto a w? Logaritmo de Logaritmo W. natural. Muy bien, logaritmo natural, ¿verdad? El valor absoluto de w. Perfecto, le voy a poner aquí más la constante 1, más C1. Ahora, en el lado derecho, bueno, podríamos ya también escribir ahí la integral. La voy a escribir ya bueno, creo que me falta todavía un paso, permítanme. Voy a regresar a la variable original, que es v, así que esto es logaritmo natural, valor absoluto de b cuadrada más 2b menos 1 más c1. Bueno, pues ahí ya tenemos entonces la integral en términos de v. Y después integramos esta otra. Vamos ahora a reunir ya las dos integrales en la ecuación. Entonces tenemos un medio
de logaritmo natural, valor absoluto, de b cuadrada más 2b menos 1. Ahora, ¿se acuerdan que cuando integrábamos en ambos lados, reuníamos a una sola constante, ¿no? Puedo integrar y colocar C1 y del otro lado C2, pero también puedo hacer, digamos, la agrupación de esas dos constantes y considerarla como una única C. Entonces, esta C1 pues la coloqué aquí porque estoy integrando solamente de un lado, pero ya cuando igualo, escribo una sola constante, ¿ok? Ahora, la integral de menos 1 sobre X es menos logaritmo natural del valor absoluto de X, ¿verdad? Y aquí es donde agrupo una constante, le voy a llamar C2. Ahí está. Bueno, ya está integrado, aunque la solución está escrita, digamos, para la ecuación diferencial en términos de V. Pero vamos a regresar a la variable original, que es Y. Para ello, primero voy a simplificar esta igualdad multiplicando por 2. Multiplico por 2. Esto es logaritmo natural, valor absoluto, de b cuadrada más 2b menos 1. Esto es igual a menos 2 logaritmo natural del valor absoluto de X. Y aquí coloco 2 veces C2, pues la voy a colocar como una constante C3. Ajá. También existe una igualdad para esta cantidad, para el factor que multiplica una cantidad. Bueno, tenemos el logaritmo. Entonces, ¿cuál es la equivalencia en ese caso? La exponencial. El menos 2 se convierte a... ¿Potencia? La potencia. Ajá, a exponente, ¿verdad? En este caso, el 2 pues haría aquí al cuadrado y el menos 1. Entonces lo que hace es que el exponente se vuelve menos 2. Así que esto podríamos escribirlo como logaritmo natural de 1 sobre x cuadrada. Sería una forma de representarlo. Más C3. Bueno, pues ahora vamos a despejar con la función inversa del logaritmo natural, que es la exponencial. Entonces vamos a elevar e a cada uno de estas funciones. Y después podemos usar una de las propiedades de la exponencial, ¿verdad? Que nos permite separar en términos de un producto. Así que esto es logaritmo natural de 1 sobre x cuadrado por e a la C3. Bueno, esta C3, e a la C3 la puedo reescribir, pues una constante como C4. Y además ya puedo simplificar las funciones exponenciales con su logaritmo. Así que esto es, aquí voy a colocar valor absoluto de b cuadrada más 2b menos 1. Esto es igual a, voy a colocar C4 por 1 sobre x cuadrada. Puedo colocar también en una sola fracción como C4 sobre x cuadrado, eso también es correcto. Y después, ¿recuerdan cómo es que quitamos el valor absoluto? ¿Podemos cambiar la constante a un C5? Ajá, podemos cambiarla a un C5, está perfecto.
Bueno, ahí ustedes cuando vayan practicando se van a dar cuenta hasta dónde ya no habrá cambio de constantes, así que aquí ya podríamos dejarlo como C simplemente, C sobre X cuadrado. Ujú. Pero si todavía tienen duda de si habrá otro cambio, digamos, a C6, por ejemplo, pues lo pueden dejar como C5 y hasta el final, cuando ya estén seguros de que ya no van a modificarlo, simplemente lo escriben como C. Es lo más cómodo para no trabajar subíndice ya en la última parte. Entonces aquí podríamos poner C5 y al final, si ya vemos que no hay otro cambio, la dejamos como C. En este caso ya la voy a dejar como C. Y ahora voy a retornar a la variable original. Recordemos el valor de V. ¿Se acuerdan cuánto vale V? ¿Y sobre X? Y sobre X, así es. Y sobre X, por acá también respondieron en el chat. Ajá, dice Fernando, Y sobre X, muy bien. Entonces voy a escribir Y sobre X, pero elevado al cuadrado. Sube. Y cuadrada sobre X cuadrada. Después tengo más 2Y sobre X. Menos 1 igual a C por X cuadrada. Bueno, esta ecuación representa pues ya a la solución de forma implícita. Voy a hacer una ligera modificación para no dejar en fracción. Multiplicaré por X cuadrada. ¿Okay? Así que no voy a despejar Y para no perder soluciones, porque es una forma cuadrática. Esto quedará como Y cuadrada más Profa, 2. es C Sí, sobre X cuadrada, ¿no? C sobre X cuadrada. Gracias, muchas gracias. Ya habría cometido ahí un error. Muchas gracias por corregir. C sobre X cuadrada. Bien, ahí está. Entonces esto es X por Y menos X cuadrada igual a C. Pues aquí ya tenemos entonces a la familia de soluciones uniparamétrica, de un solo parámetro, y la solución se ha dado de forma implícita, ¿verdad? No se ha despejado Y para pues, no perder soluciones. Entonces vean lo favorable que resultó esta sustitución. Quizá ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo sabemos que esta sustitución funciona y en qué casos? Bueno, justamente es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Si se dan cuenta aquí, cuando comenzamos a trabajar únicamente la función del lado derecho, factoricé X de tal manera que quedara explícita esa forma Y sobre X, que es justamente la V. Bueno, eso es justo lo que vamos a encontrar en las ecuaciones diferenciales que tienen esta característica. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a definir ya a las ecuaciones que tienen esta forma. Entonces, vamos a conocer como ecuación diferencial homogénea. En este caso, pues estamos hablando de primer orden. Aquella ecuación diferencial que se puede escribir de esta forma. La derivada igualada a una función que depende de Y entre X. Entonces, si no es posible representarla como una función de Y entre X, pues sería no homogénea. Aquí hay que aclarar algo. Más adelante vamos a trabajar sobre otro tipo de ecuaciones diferenciales que también se conocen como homogéneas, pero que se definen diferente, muy diferente. Algunos autores prefieren simplemente no clasificar estas ecuaciones como homogéneas para no confundir y dejar, digamos, este concepto de homogeneidad a otro caso que es, digamos, de mayor, pues no es que relevancia, sino que se trabaja, digamos, en otro contexto, ¿ok? Entonces, la mayoría lo define, pero por ahí encontrarán textos que incluso lo dice de manera textual el autor, no, no las voy a definir, o sea, más adelante las definimos, otras homogéneas que no son nada parecido a lo que hemos visto, así que para no confundir, simplemente
no las clasifica, ¿no? Sí, también exactamente, Fer, porque de hecho, si observas, Fer pregunta que se aplica también para X sobre Y. Si lo vemos desde el punto de vista de la sustitución que hemos dado, X sobre Y es 1 sobre V. Entonces, lo importante es que se pueda representar así, ¿no? Si se puede representar como Y sobre X. O sea, X sobre Y es equivalente, digamos que solo habría que cambiar la forma, ¿no? A 1 sobre V. Pero sí se puede. Muy bien. Bueno. Okay. Ahora, lo que quiero que veamos es, bajo la suposición de que esta función f del lado derecho se puede escribir como y sobre x, quiero que hagamos la sustitución a esta ecuación diferencial que pues es general, ¿no? Ya no hemos dado de manera específica la forma de f, solo hemos dicho que es función de y entre x. Bueno, pues entonces vamos a hacer esa misma sustitución aquí, igual que lo hicimos antes, pero ahora pues de manera general. Entonces lo primero que tenemos es que voy a escribir nuevamente toda la ecuación diferencial de y sobre dx igual a f de y sobre x, ¿ok? Recordemos que v es y sobre x, así que esta función pues es f de v en realidad. Y el lado derecho nos va a quedar igual que antes porque y es el producto de v por x. Y la derivada pues no va a cambiar, ya la hicimos antes. Esto resultó en v más x de v en dx, ¿ok? La derivada de v con respecto de x. Y la función f pues será función de v porque es y sobre x. Bueno, vean ahora, voy a sumar menos v en ambos lados de la igualdad. Esto corresponde entonces a f de v menos v. Hemos llegado a una ecuación diferencial ¿de qué tipo? ¿Cómo la podrían clasificar? ¿Otra vez? Separable. Separable, muy bien. Una ecuación diferencial separable. Ya estamos prácticamente a un paso de separar la ecuación diferencial. Vean que la función f, bueno, f de b va a quedar siempre restando b, pero no tenemos que memorizar nada. Nosotros lo vamos a hacer de manera natural, es decir, a partir de la sustitución encontrar la forma. ¿Okay? Aquí está la separación. El siguiente paso pues es realizar la integral. ¿Okay? Pero eso es lo importante, que la ecuación diferencial se vuelve separable siempre que esta f dependa de y sobre x. O se puede escribir como una función de y sobre x. Esto es solamente para redondear. La ecuación que originalmente es homogénea, con la definición que ya dimos, se convirtió en separable a través de esta sustitución. Aquí ya la tenemos, es la ecuación diferencial de variables separables. Bueno, ahora, pues también quisiéramos saber la manera de determinar si, la ecuación diferencial es homogénea, o sea, cómo probar que es homogénea. Una de las formas que podríamos pensar es, bueno, la reescribo, como yo lo hice en el ejemplo, en el primer ejemplo, la reescribo de tal manera que vea explícita esa función de y sobre x. Si se dan cuenta, en este cociente yo hice una factorización con la finalidad de que se viera explícita esa forma y sobre x. Esa sería una manera, ¿no? de probar que la ecuación diferencial es homogénea. Otra forma de probar que en efecto la ecuación diferencial es homogénea es a través de una prueba que
en donde vamos a sustituir X por un factor de X y Y por un factor de Y. En este caso al factor le coloqué lambda, pero no necesariamente tienen que usar lambda. Pueden usar T, pueden usar... Lo más común en los textos en este tema es que usen T. Algunos otros usan lambda, pero bueno, finalmente es un parámetro constante. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la ecuación diferencial vamos a reemplazar todas las X por lambda X y todas las Y por lambda Y. Ajá, vamos a simplificar después. Bueno, entonces vean, aquí está la ecuación, bueno, no, la original no está, la voy a escribir. Entonces la ecuación original, ya le cambié a F minúscula, la voy a conservar así en F minúscula. Ajá. Entonces ahí está la ecuación diferencial. Como vamos a probar que es homogénea. Bueno, sustituimos Y por lambda Y. X por lambda y X en toda la ecuación diferencial. Vean, aquí está lambda Y, lambda X y X es también lambda X, Y por lambda Y. Ahora, como lambda es un parámetro constante, en el caso de la derivada, pues puede quedar fuera por las propiedades de la derivada, porque es un parámetro constante, no depende de X. Y para el caso de la función, pues no necesariamente, ¿verdad? Ahora, aquí vean que se simplifica X entre lambda sobre lambda y solo nos queda la derivada igualada a la función que depende de lambda X y lambda Y. Pues hasta ahí no hemos hecho nada más que sustituir. Ocurre que cuando en la función f es posible eliminar todas las lambdas de tal manera que lleguemos exactamente a la función f, entonces la ecuación diferencial es homogénea. Entonces, si ustedes hicieran, por ejemplo, esa sustitución a la ecuación diferencial con la que comenzamos hoy, pueden colocar aquí lambda x menos lambda y entre lambda x más lambda y después al realizar las simplificaciones de lambda, se darán cuenta que se simplifica y nos queda la ecuación, la función que originalmente teníamos. ¿Okay? Pues esa es entonces la prueba. Si al sustituir esta función nos deja en lambda x, lambda y nos deja la misma función f y ya no se muestra para nada lambda, la ecuación diferencial es homogénea. Bueno, aquí tengo, reitero la definición. Entonces aquí está la derivada igualada a f, pero si f evaluada en lambda x es la misma f, la ecuación diferencial es homogénea. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos pide determinar si las siguientes ecuaciones diferenciales son homogéneas o no son. Muy bien, pues vamos a comenzar con la primera y después ustedes ya van avanzando con las demás. ¿Okay? Bueno, lo primero es que voy a identificar cuál es la f de x. La f de x, como ya está despejada la derivada, pues será toda esta función del lado derecho, que es x cuadrada menos y cuadrada entre xy, ¿vale? Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es, ya la prueba, es sustituir a la función, perdón, a las variables con lambda x y lambda y. Vamos a hacerlo. Aquí lo voy a colocar en otro color para que se distinga. Entonces, en x coloco lambda x y elevado al cuadrado. Menos, ahora en y, tengo lambda y elevado al cuadrado sobre lambda x por lambda y. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hacer la elevación al cuadrado.
para ver qué es lo que resulta. Entonces elevo al cuadrado. Esto es lambda cuadrada x cuadrada menos lambda cuadrada y cuadrada. También aquí lambda por lambda pues es lambda cuadrado y x por y. ¿Okay? Bueno, pues observen que podemos factorizar lambda cuadrada en numerador y bueno, pues de hecho en el denominador, aunque ahí ya está prácticamente, ya no hay que hacer mucho, ¿verdad? Entonces voy a factorizar lambda cuadrada. La voy a colocar en color verde para que se note. Entonces esto es x cuadrada menos y cuadrada. Y en el denominador pues también tenemos lambda cuadrada que multiplica a x por y. Entonces vean cómo se va a simplificar lambda cuadrada entre lambda cuadrada. Es 1. Voy a colocar un poquito más delgado. Es 1. Y lo que queda en efecto es la misma función que teníamos originalmente, ¿verdad? Que es x cuadrada menos y cuadrada entre xy, que es la misma función f de xy. ¿Qué podríamos concluir con lo que acabamos de encontrar? ¿Qué podemos concluir? ¿Es homogénea? Ujú. La ecuación diferencial es homogénea. Muy bien. Es homogénea. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues así lo van a hacer con el siguiente, con la siguiente función, por favor, ecuación, perdón, diferencial. Y me dicen que obtuvieron. Sí, en efecto, como ustedes ya bien lo dijeron, la ecuación diferencial no es homogénea porque en la función f, al sustituir lambda x, lambda y, no podemos eliminar algunas lambdas de hecho, ¿no? Entonces, no obtenemos exactamente a la función f de xy. De hecho, va a depender todavía del parámetro lambda. Y aunque se factoricen, por ejemplo, aquí algunos se podría simplificar, pero no completamente. Solamente voy a escribir un último glor, entonces esto es lambda x más y. ¿Sí? Entonces concluimos que la ecuación no es homogénea. Pues ahí está. Okay, bueno, trabajen ahora, por favor. Las ecuaciones 3 y 4 pueden escribirlas, por favor, para dejar de compartir pantalla un momento. Muy bien, pues sí, en efecto, como ustedes ya bien lo dijeron, la primera ecuación diferencial es homogénea. Llegamos, al realizar la sustitución, llegamos a la misma función f, pero eso no ocurre para la número 4, ¿verdad? Entonces, no, la segunda, bueno, en este caso la número 4, no es homogénea. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Vamos a realizar un ejercicio de este libro y con la idea de que, bueno, se sigan familiarizando con la biblioteca digital. Les di aquí todas las coordenadas. Entonces vamos a entrar a la biblioteca digital. Recuerden que hasta la parte inferior tenemos Iztapalapa, aquí donde dice Bibliotecas UAM, Iztapalapa. En este caso voy a usar, en la bibliografía
les he dado algunos tips de en dónde pueden encontrar el libro de algunas de estas que he revisado. De hecho, en algunas está en más de una librería, ¿no? Bueno, editorial, de hecho. Acá ingresan con su NIP, su matrícula. Ahí tarda un poquito. Vamos ahí en aceptar. Y lo buscamos. Le pueden dar en ecuaciones diferenciales. Aquí pueden buscar, por ejemplo, en la parte superior derecha. Estoy escribiendo ecuaciones diferenciales. Y este es el que tengo ahí en el ejercicio. Está indicado cuál es. Aquí dice, es del autor Sil. Entonces dice que sección 2.5. De hecho, les indiqué la página para que pues, sea más rápido. Pues aquí está. Voy a pedir prestado. Pedir prestado. Y en la parte superior derecha le doy clic en abrir libro. Muy bien. Bueno, aquí para que sea un poquito más rápido les di la página, pero ustedes pueden ir explorando. Está muy, muy bien hecho este libro, igual que muchos otros, pero bueno, es también muy, muy recomendable. En la parte inferior derecha voy a colocar la página. Página 75. 75. Y aquí viene una lista de ejercicios. Ya este es el capítulo 2. Y me pide que hagamos aquí el ejercicio número 10. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 10. Aquí está. Veamos cuál es la instrucción. Dice, cada una de las ecuaciones diferenciales de la 1 a la 14 es homogénea. En los problemas 1 a 10, resuelva la ecuación diferencial dada usando las sustituciones adecuadas. Entonces vamos con el ejercicio 10. Lo voy a escribir aquí. Voy a escribir aquí. Es que un poco más rápido. Aquí lo tengo. Ay. Ahí está. Muy bien. Aquí está el ejercicio 10. Vean que esta ecuación diferencial pues todavía no está como despejada, ¿no? de la derivada. Pero bueno, vamos a hacerlo aquí. El pizarrón tiene esta habilidad de colocar la fórmula en LaTeX, así es que voy a escribirla. SQRT x cuadrada menos y. Y del lado derecho nos va dando una imagen ya de cómo se vería la fórmula. La pueden hacer más grande, más chiquita. Bueno, esa es la ecuación diferencial. Veamos, primero vamos a llevarla a la forma de la forma anterior en donde se muestra explícitamente ya a la función f de xy en el lado derecho, ¿ok? Entonces es lo que vamos a hacer primero. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Entonces voy a despejar a la derivada. Y esto es derivada de y con respecto a x. Multiplico por 1 sobre x. Y obtenemos y sobre x más raíz cuadrada de x cuadrada menos y cuadrada.
sobre X. ¿Ok? Bueno, aquí nos dice que para X positivo. Puedo simplificar, bueno, puedo reescribir esta cantidad en raíz cuadrada colocando X dentro de la raíz cuadrada. Ujú. ¿Cómo tendría que colocar esa X dentro de la raíz cuadrada? Llevando al cuadrado. O sea, Muy bien. X. Elevando al cuadrado, ¿verdad? O sea, debo colocar X cuadrada. Ajá. Ahí. Ahí está, más. Es que a veces las líneas de división prefiero hacerlas así. Ajá. Entonces ahí ya puedo colocarla dentro de la raíz. Vean, aquí voy a colocar. Esto es X cuadrada menos Y cuadrada sobre X cuadrada. ¿Ok? Pues ahí lo podemos hacer porque tenemos un dominio restringido que es X mayor a 0. Así es que no estoy perdiendo el signo. Si X fuese negativo, no podría hacer este paso, ¿verdad? Porque pues no podría colocarlo dentro de la raíz sin perder información. O tendría que colocarle un signo menos afuera. Esa sería otra opción. Bien, pues ahora vamos a... claro, podría hacer la prueba desde aquí, pero creo que me voy a ir más con la idea de dejar a la función ya en la parte derecha en la forma y sobre x, ¿ok? Entonces divido todo entre x cuadrada, esto es 1 menos y cuadrada sobre x cuadrada. Ujú. Entonces vean que la ecuación diferencial es homogénea porque en el lado derecho, bueno, no hice la prueba exactamente con lambda, pero puedo ver que la función del lado derecho es una función de y entre x. Ujú. Está y entre x y esto es como y entre x elevado al cuadrado. Así que la ecuación diferencial es homogénea y bueno, ya sabemos cómo es posible resolver estas ecuaciones, que es a través de la sustitución. Voy a poner esto de manera más explícita, así, y sobre x y todo elevado al cuadrado. ¿Okay? Así que hagamos la sustitución. Vamos a suponer que v es igual a y sobre x y bueno, ya sabemos cómo se deriva y todo lo demás. Vamos a hacer entonces la sustitución. ¿Okay? Entonces, la derivada de y con respecto de x, recordemos que es v más x, derivada de v con respecto de x. Y ahora sustituimos y entre x como v. Así que esto será v más la raíz cuadrada de 1 menos v al cuadrado. Ahí voy. Ahí está, perfecto. ¿Okay? Ahora vamos a simplificar para hacer la separación. ¿Qué se podría simplificar ahí? La B. La B. Muy bien. Puedo restar v en ambos lados y veo que se simplifica a 0. Perfecto. Bueno, entonces ahora nos queda una ecuación ya mucho más simple. Que podemos ya separar, ahora sí. Voy a escribirlo acá para ocupar este espacio. Esto es de b entre la raíz de 1 menos v cuadrada. Y esto es igual a dx entre x. ¿Okay? Muy bien, pues el siguiente paso es integrar. Ahí vamos a recordar cómo es que se integran esta función de la que está en términos de v. ¿Qué método usarían para resolver la integral del lado izquierdo? ¿Qué método usarían? Tal vez sustitución trigonométrica. Muy bien, sustitución trigonométrica. Vamos a hacerlo por sustitución trigonométrica.
En algunos casos ya podríamos usar, digamos, las fórmulas, ¿no? Directas de la cuestión formulario, pero yo creo que aquí vale la pena recordar un poco, pues, estos métodos de integración que ustedes aprendieron en su curso de cálculo integral, así que vamos a hacerlo en esta ocasión con la sustitución y ya con la sustitución trigonométrica que nos dice su compañero. ¿Cuál sería la sustitución para este caso? Le voy a llamar, bueno, no, este será V, sí es V. Ajá. ¿Cuál sería la sustitución para este caso? Generalmente ese es el primer caso que se trabaja. Es constante al cuadrado menos variable al cuadrado. La constante en este caso es 1 al cuadrado. Entonces es A por seno de teta. O sea, 1 por seno de teta, es decir, seno de teta. Si no recuerdan cómo integrar, sí es importante que estudien, por favor, en caso, ¿ok? Bueno, voy a colocar aquí el diferencial de B, que es coseno de teta, diferencial de teta. Y también voy a calcular la raíz de 1 menos V cuadrada para sustituirla ya en términos de teta. Esto es raíz de 1 menos V cuadrada, que es seno cuadrado de teta. Pero 1 menos seno cuadrado de teta, ¿a qué equivale? Coseno Coseno cuadrado. cuadrado. Exactamente, muy bien, coseno cuadrado de teta. Y vamos a suponer que estamos trabajando en el intervalo en donde el coseno es positivo. Así que podríamos simplificar simplemente como coseno de teta. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a reescribir a esta integral en términos de la nueva variable. Diferencial de V, que es coseno de teta. Diferencial de teta. Y la raíz cuadrada, que es coseno de teta. Pues observen que se ha simplificado muchísimo esta integral. Lo único que vamos a integrar entonces es a 1 con respecto a teta, ¿verdad? ¿Y cuánto vale esta integral? Teta. Teta, muy bien. Lo voy a poner aquí C1. Ahora tenemos que retornar, ¿verdad? A la variable original, que en este caso pues es V. Voy a hacer, sí lo puedo reescribir así, no, lo voy a hacer así, pero después me voy a regresar un paso. Ok, entonces si despejamos teta de la sustitución que hicimos originalmente, tendríamos que usar las funciones inversas, o sea, arcoseno de V, ¿no? Para despejar ahí teta. Entonces esto es arcoseno de V más C1. ¿Okay? Bueno, esa sería la solución en términos de V. Aunque creo que después lo vamos a escribir en términos de teta. Pero bueno, ya tenemos la integral del lado izquierdo. Del lado derecho, pues es un logaritmo natural. Vamos como siguiente paso a escribir ya esas integrales, ¿ok? Vamos entonces a hacer la sustitución. Entonces aquí tendríamos arcoseno de V, vamos a dejarlo así, arcoseno de V más C1 igual a ¿qué? Al logaritmo natural de X. Exactamente, muy bien. Logaritmo natural del valor absoluto de X. Pues aquí sí voy a colocar una constante C2 y luego ya las agrupo. Esta C1 con C2 las agrupo, ¿vale? Entonces voy a despejar arcoseno, porque recordemos que si bien el primer paso es integrar
para encontrar la solución en términos de V, después tenemos que regresar a la variable original, que es Y, ¿verdad? Entonces aquí voy a agrupar C1 y C2, o sea, C2 menos C1 como C simplemente. Bueno, lo que sigue para despejar V es aplicar ahora la función seno. La voy a indicar acá en otro color. Voy a aplicar la función seno en ambos lados de la igualdad. Esto es arco seno de V. Y acá tendría seno de logaritmo natural del valor absoluto de X más C. Como son funciones inversas, de hecho, por eso es que la usamos para despejar V, se simplifica y nos queda únicamente V igual a seno de logaritmo natural del valor absoluto de X más C. Pero recordemos que V es justamente Y sobre X. Entonces, lo igualamos a toda esta función seno. Y en este caso en particular, sí será posible despejar Y de tal manera que la solución será explícita. ¿Ok? Pues ahí está entonces. ¿Ok? Esta es la solución. Entonces, la ecuación diferencial originalmente pues no es separable, es homogénea, vimos cómo se escribe en términos de Y entre X, realizamos el cambio de variable. El cambio de variable pues ya nos condujo a una ecuación diferencial separable, la separamos, la integramos, aquí mostré explícitamente el método que es la sustitución por trigonométrica, sustitución trigonométrica, se integra en V, pero se tiene que resolver o regresar a la variable original que es Y. Y ahí está el resultado. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues me gustaría que me dijeran si tienen alguna pregunta de este ejercicio. ¿No? Por el momento no. ¿No? No, profesora. Muy bien. Bueno, existe otra forma de representar a una ecuación diferencial de primer orden que es también muy útil, no solamente para este tipo de ecuaciones homogéneas, también hay otras que más adelante vamos a trabajar, en donde es más común llevarlas a esta forma que se conoce como la forma diferencial. Y bueno, vamos a ver cómo es que se corresponden una y la otra. Nuestro punto de partida será la forma, digamos, más común de encontrarla, donde se despeja a la derivada. Ajá, entonces está igualada a la función f de xy. Pero podría no estar despejada completamente y contener un factor que puede depender de x y de y, multiplicando a la derivada, y en el lado derecho, pues otra función que también puede depender de x y de y, ¿ok? Eso puede ser, o sea, esta función f antes de despejarla podría reescribirse de esta manera, ¿ok? Bueno, vamos como en la clase pasada a suponer que phi de x es una solución de la ecuación diferencial 4, bueno, 5, están escritas de forma distinta, pero la ecuación diferencial 5. Eso nos diría que entonces la derivada de y con respecto de x, que es phi prima de x, nos puede dar el diferencial de y. ¿Okay? Esta es una de las definiciones que ustedes trabajaron en su curso de cálculo. Entonces el diferencial de y pues es phi prima de x por de y. Pero esta phi prima de x es la derivada de y con respecto de x, es decir, es esta cantidad que tenemos aquí. Vamos a la siguiente página. Y lo que voy a hacer es multiplicar a esta igualdad número 5
por el diferencial de x. ¿Ok? La voy a multiplicar por el diferencial de x. Esta dy en dx es phi'. Nosotros ya lo dijimos, es phi' de x. Así que esta phi' por el diferencial de x, si nos regresamos a ver, equivale justamente a el diferencial de y. Entonces la voy a sustituir de esta manera. Esta phi' de x la voy a sustituir por diferencial de y. Vean, todo este factor es justamente de y. ¿Ok? Bueno, ahora voy a trabajar, si se dan cuenta aquí ya no aparece la derivada explícitamente, ya aparecen únicamente los diferenciales, el de y y el de x. Ahora voy a igualar a 0 la ecuación. Vean, aquí pongo menos w para que comience con el diferencial de x. Y voy a nombrar a toda esta función que resulta como menos w, la voy a nombrar como m. M puede depender de x y de y n también depende de x y de y. Entonces vean la forma que tiene esta ecuación, que sí es una ecuación diferencial porque está involucrando derivadas, pero ya no se muestra la derivada pues, explícitamente, sino en términos de los diferenciales. Esta es la que se conoce como la forma diferencial. Si se dan cuenta, la notación de derivada, en este caso la notación de Leibniz de derivada, es muy conveniente porque al final pareciera como que únicamente habría que considerar a dy en dx como si fuera realmente una fracción. No lo es, es únicamente una notación que indica la derivada, pero no es una fracción como tal. Sin embargo, la notación es tan buena que al ver la equivalencia de estas cantidades, pues realmente se puede manipular de esa forma. Así que cuando ustedes pues ya en la práctica transformen una ecuación diferencial hacia la forma diferencial como esta, podrían trabajarlo como si fueran así, como si esto fuera realmente una fracción que se pueda separar numerador y denominador. Aunque el concepto pues es completamente distinto. Bueno, está relacionado a un cociente, pero no es precisamente eso. ¿Okay? Entonces, siguiendo con el tema de homogeneidad, vamos a ver ahora la manera en cómo estas ecuaciones diferenciales escritas en su forma diferencial, que ya acabamos de ver, cómo poder determinar si son homogéneas o no. Una forma es llevar de la forma diferencial que tenemos originalmente hacia aquella donde se muestra la derivada explícitamente y bueno, hacer todo lo que hicimos antes al lado derecho de la igualdad. Pero podríamos hacerlo también de otra manera para determinar si la ecuación diferencial es homogénea. Y vamos a hacerlo a través de esta función que se conoce como función homogénea. Entonces, vamos a dar una definición antes y luego veremos cómo se usa para probar en una ecuación diferencial de esta otra forma, m de x más n de y, si es homogénea o no. Bueno, vamos a definir una función homogénea, no una ecuación diferencial. Vamos a olvidarnos por un momento de una ecuación diferencial. Una función homogénea que tiene la siguiente propiedad, que cuando ustedes sustituyen el parámetro tx, o sea, t en x y también en y, resulta que al hacer ya toda la simplificación, t a la alfa puede quedar factorizado y multiplicar a la función únicamente de x y de y. ¿Qué alfa puede ser? Pues en realidad se permite cualquier número real. Alfa determina el grado, digamos, de homogeneidad. Puede ser homogénea de primer grado si es t a la 1. Puede ser de segundo grado si es t cuadrada, etcétera, ¿no? Entonces, alfa determina ese grado de homogeneidad. ¿Okay? Entonces, siempre que se pueda hacer esto en una función, vamos a llamar a esa la función homogénea. ¿De acuerdo? Vamos a ver
primero si estas funciones, esta función que tenemos acá es homogénea o no. Es xy cuadrada menos y cúbica. Lo que voy a, bueno, y el grado, en caso que sea homogénea, el grado. Lo que voy a hacer a continuación es sustituir x por tx y y por ty. Entonces vamos a hacerlo acá. Esto es t por x y y cuadrada es ty al cuadrado menos t por y al cubo. ¿Ok? Bueno, para ocupar este espacio, esto es tx por t cuadrada y cuadrada. Y acá tenemos t cúbica, y cúbica. ¿Ok? También esto se puede multiplicar, así que quedaría t cúbica por xy cuadrada menos t cúbica por y cúbica. Entonces observen que sí será posible factorizar t con algún exponente, que en este caso es 3, t cúbica, de tal forma que el segundo factor sea exactamente la función que teníamos originalmente. Esto es xy cuadrada menos y cúbica. Ajá. Es decir, el resultado es t cúbica por la función original, f de xy. Uh-huh. Podemos concluir que la función f es homogénea. ¿Okay? Es t cúbica por f de xy. Entonces, la función f, vamos a poner acá la conclusión. La función f es homogénea. ¿Y de qué grado? 3. De grado 3, muy bien. Ahí está alfa que resultó ser 3. Perfecto. Bueno, ¿cómo nos va a servir esto para nuestra ecuación diferencial? Vamos a verlo a continuación. Pero antes quiero que ustedes determinen en cada una de estas funciones si son homogéneas y de qué grado. ¿Ok? Las voy a... ¿Qué es lo que concluyeron en sus equipos? Para la primera función, ¿resultó homogénea? Sí. Sí. Ajá. Grado De grado 1. Muy bien. También por acá en el equipo de Fernando. Ok, homogénea de grado 1. La segunda. También Homogénea de grado 3. Grado 3 Grado también es 3. homogénea. Perfecto, de grado 3. Muy bien. Y la tercera. No es No es homogénea. homogénea. No es homogénea, correcto. No puede factorizarse t a algún exponente multiplicado por toda la función. Muy bien. Vamos a colocar aquí esos resultados. Voy a poner aquí homogénea. Profesora, yo tengo una duda. Sí, Bueno, entre cuando usamos lambda y ahorita que usamos t. no, puedes usar cualquier parámetro en realidad, ¿eh? Quizá yo lo usé en función de la bibliografía que consulté, como apegándome un poco al autor. Pero no hay ningún problema. Puedes usar el mismo t para los dos casos. Bueno, bueno, en la parte en la que la primera sí se cancelaba y bueno, en la ahorita que no se cancela. Ya te entendí. Sí. Esta f que en donde no se cancela es porque, bueno, esta f tal cual no vendría de aquí. Esa f la usamos hace un rato para designar a la función que queda al lado derecho de la ecuación, como esta, ¿no? F de xy. Esta f no es esta. Sí, quizá por eso te haya causado inquietud, porque en esta no se cancela, y en la otra sí. Bueno, no, esta f no tiene que ver con el lado derecho de la ecuación, aquella en donde se despejó a la derivada, ¿ok?
De hecho, creo que fue una mala notación. Bueno, no es que la notación sí sea mala, pero pude haberlos confundido. No sé, quizás si yo le pongo una G, ya no se confunden, ¿no? Entonces no es esa función f. Vamos a ver ahora entonces de dónde encontrar esta función. Espero que con lo que vamos a ver quede más claro por qué esta no se cancela y aún así nos va a servir. Bueno, entonces, ¿a qué queremos llegar con esta con esta función, en efecto, como dice su compañero, al sustituir el parámetro, ya sea t o ya sea lambda, en el caso de la ecuación diferencial que teníamos antes se cancelaba y en esta función, porque es una ecuación diferencial, en esta función no se cancela. Bueno, resulta que una ecuación diferencial que está escrita en términos de diferenciales, como lo vemos aquí, resultará homogénea si cada una de las funciones que acompañan a los diferenciales son funciones homogéneas del mismo grado. ¿Qué ocurre? Que la misma ecuación diferencial puede estar escrita con la derivada despejada o puede estar escrita en forma diferencial. Entonces, la prueba que le tengo que hacer es, digamos, diferente en cada caso. En la primera, como ya está despejada la derivada, sustituyo el parámetro lambda o el parámetro t y de ahí se debe de cancelar lambda o t, cualquiera que yo haya usado. En esta otra, identifico cuál es m, cuál es n, o sea, los factores que acompañan a los diferenciales. Sustituyo el parámetro t o lambda, el que ustedes quieran. Y debe ocurrir que cada una de estas funciones, tanto m como n, debe ser una función homogénea, pero no solo eso, deben de ser del mismo grado. Si m es homogénea de grado 2 y n es homogénea de grado 3, entonces la ecuación diferencial no es homogénea. Deben de coincidir en ese grado. Para eso me va a servir ahora la prueba de la homogeneidad. ¿Okay? O sea, es distinto. Tengo que hacer la prueba en M, sustituir el parámetro t a la alfa x, t a la alfa y. Bueno, esto es t, perdón, aquí cometí un error. Permítanme un momentito. Este es nada más t. tx, ty, acá también, tx, ty. Y en las dos funciones debo de factorizar, bueno, si es homogénea, deben de ser, cada una de las funciones debe ser homogénea, pero además ese alfa debe de coincidir, o sea, el grado de homogeneidad. Entonces necesito esa prueba cuando la ecuación diferencial está escrita en esta forma, en la forma diferencial. Si yo la forma diferencial la llevo a la forma anterior y le hago la prueba inicial, la que ya habíamos visto, pues también es válido. Pero no necesariamente si uso esta definición. ¿Okay? Pues aquí coloqué, digamos, un resumen de las dos pruebas. ¿De qué depende que aplique una o la otra? Ay, aquí volví a copiarla igual, permítanme un momentito. ¿De qué depende? De cómo esté escrita la ecuación diferencial. Ajá. Ok. En esta forma, digamos, estándar, la prueba consiste en sustituir f por lambda x, lambda y, y si el resultado me da la misma fxy, es decir, desaparece el parámetro lambda, la ecuación diferencial es homogénea. Pero cuando la ecuación diferencial está escrita en términos de las diferenciales, o sea, en su forma diferencial, la prueba para homogeneidad consiste primero en determinar si cada una de las funciones m y n son en sí, por ellas mismas, homogéneas. Bueno, si son homogéneas las dos, ya como que hay un filtro ahí, o sea, ya pasé a la siguiente etapa.
Ahora lo que debo de determinar es que sean homogéneas del mismo grado. Si esta resulta ser homogénea de alfa y esta de alfa más 3, no sé, entonces no sería la ecuación diferencial homogénea. Entonces, esto sí debe de comprenderse muy bien. La prueba es dependiendo de cómo esté escrita la ecuación diferencial. ¿Sí? Puedo hacer una o la otra. Bueno, no sé si quedó más claro, o sea, a dónde íbamos con la prueba de, bueno, con estas funciones homogéneas. Sí, profesora, gracias. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, en este caso nos dan dos ecuaciones diferenciales que están escritas en su forma diferencial y nos pide determinar cuáles son homogéneas. Las que resulten homogéneas vamos a resolverlas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a comenzar con la primera ecuación diferencial. Ayúdenme por favor a identificar M. ¿Cuál es M de XY? ¿Cuál es la función M? Recuerden que Y al M... cuadrado menos XY. Ah, sí, es la que está bueno, está multiplicando el diferencial de X. Muy bien, Y cuadrada menos XY. ¿Y cuál es N? 1. 1, la constante 1, perfecto, aquí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a determinar si son homogéneas y de qué grado, en caso de que sean homogéneas. Entonces aquí puedo sustituir M por TX y Y por TY. Y esto será T cuadrada, Y cuadrada, menos T por X, T por Y. Esto es ahora T cuadrada, lo voy a factorizar. T cuadrada. Que multiplica a Y cuadrada menos XY, que es la misma función M. Así que M es homogénea o no es homogénea. Sí, sí es homogénea. Sí es homogénea, ¿verdad? Vamos a escribir aquí esa conclusión. M es homogénea de grado 2. 2, muy bien. Homogénea de grado 2. Ahora vamos a hacerlo con N. Vamos a sustituir N por TX, TY. ¿Y cuánto vale N evaluado en TX y TY? 1. 1 también, ¿verdad? Es una función, exactamente, muy bien. 1 es una función constante. ¿Es homogénea? No. ¿Ustedes qué? No. ¿Los demás qué opinan? No, no es. No es homogénea. Muy bien. Bueno, en realidad sí es homogénea. Observen por Maestra, qué. Sí, sería que sí es homogénea porque, porque sería T a la 0, ¿verdad? exactamente, porque es T a la 0. Entonces, sí, N, vamos a poner aquí N, es homogénea de grado 0. De grado 0. Muy bien. Bueno, las dos resultaron ser homogéneas, pero no coinciden en ese grado. Entonces, la ecuación, vamos a poner aquí la conclusión, la ecuación diferencial no es homogénea. Ya que M y N no coinciden en el grado de homogeneidad. ¿Okay? Muy bien. Perfecto.
Pues ahora vamos a hacer lo mismo con el número 2. Identificaremos primero a m. M de xy es el factor acá del diferencial de x, que es x más y por e a la y sobre x. Y n de xy es igual a menos x e a la y sobre x. ¿Okay? Bien, entonces vamos a hacer primero la prueba para m. Sustituiré t por x, x por tx y y por ty. Ahora sustituyo, esto es tx más t por y por e. Y ahí en el exponente hay una fracción que es ty sobre t por x. Pero en el exponente se simplifica t, ¿verdad? T sobre t es 1. Y puedo además factorizar t. Aquí cada sumando tiene el factor t. Así que esto es t por x más y e a la y sobre x. Y pues el resultado es t al exponente 1 que multiplica a la misma m de xy. Así que m es homogénea de grado 1. Ajá, 1 exactamente. De grado 1. Muy bien. Ahora vamos con n. Voy a reescribirla nuevamente porque será más fácil. Entonces, n de xy es menos x e a la y sobre x también. Entonces sustituyo t por x y t por y. Esto es menos t por x e a la tx, no, ty sobre tx. Simplificamos t. Esto es igual. Voy a dejar factorizado t. Y acá tengo menos x e a la y sobre x. Observen que esto que tengo entre paréntesis ahí en negro es toda la función n. Así que esto es t por la misma función n de xy. Y podemos concluir que n es homogénea de grado 1 también. Entonces, n resultó ser homogénea de grado 1, m y n, cada una de grado 1, lo que nos lleva a concluir que la ecuación diferencial es homogénea. ¿Okay? No me importa el grado, simplemente pues saber que coincidieron m y n en el grado de homogeneidad. Bueno, ahora pues vamos a resolverla. Nos pide resolverla. En el caso de que resulte homogénea, hay que resolverla. Así que recordemos que en el caso de que sea homogénea, la sustitución que nos funciona pues es y sobre x. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Voy a reescribir nuevamente la ecuación diferencial. Aquí voy a comenzar. Y el procedimiento que vamos a hacer es básicamente dejar a la forma diferencial en la forma y' igual a f de xy, es decir, despejar la derivada.
Y entonces es como retornar. Pero pues eso nos permite escribir la sustitución. Esto es de x menos x e a la y sobre x de y igual a 0. ¿Ok? Bien. Entonces, como decía, la notación de diferenciales pues es muy útil porque pareciera que solamente la debo de trabajar como si fuera una fracción, lo cual pues no es exactamente. Pero ya vimos la equivalencia que tiene, no lo vamos a hacer como cada vez, pero sí lo vamos a tener siempre en mente, ¿ok? Entonces, pues de aquí voy a construir la derivada. La derivada, colocando el diferencial del lado derecho, digamos. Entonces esto es x más y e a la y sobre x. Esto será ahora x e a la y sobre x por la derivada de y con respecto a x. Por eso es que esta notación pues ha tenido mucha popularidad por la conveniencia, ¿no? de manejar como si fueran fracciones, pero no lo son. Recuerden que trae toda una definición detrás en términos del límite. Bueno, ahora voy a despejar la derivada multiplicando por el inverso multiplicativo de este factor y dejaré a ese diferencial del lado izquierdo, ¿okay? Perdón, esa derivada. Derivada de y con respecto a x es igual, aquí voy a tener una fracción que es x más y. Esto es x más y e a la y sobre x. Y esta otra es x e a la y sobre x. Esta ecuación diferencial es la que debemos de resolver. Si recuerdan, resulta muy conveniente colocar la función del lado derecho en términos de y entre x. En los exponentes, aquí en E, ya lo tenemos resuelto, pero no para el resto. Así que yo voy a factorizar x en el numerador. Y esto quedaría como x por 1 más, y aquí que tengo que colocar para que se compense ese x que está multiplicando. ¿1 entre x? 1 entre x, muy bien. Ajá. Entonces escribo y sobre x. Correcto. Pues ahí está. Y de esa forma podemos simplificar en términos, bueno, para que quede solamente en términos de y entre x. Entonces simplifico x. Y ahora se ve ya evidente esa función de la derecha. En términos de y sobre x. Y hagamos esa sustitución. Entonces sea v igual a y sobre x, ¿ok? Ya sabemos cómo sustituir en el lado izquierdo. Así que esto será v más x derivada de v con respecto a x. Para esta sustitución, la derivada siempre va a ser la misma, ¿ok? No la tienen que aprender, la pueden hacer cada vez. Recuerden que se obtuvo a partir de la derivada de un producto. Ahora, esa otra función será v, que es y sobre x, y e a la v, entre e a la v. ¿Vale? Ahí está. Bien, pues ahora lo que voy a hacer es separar la fracción del lado derecho. Voy a dividir entre e a la v. Entonces este es 1 entre e a la v más v e a la v entre e a la v, pero eso es v únicamente, ¿verdad? Porque se simplifica e a la v entre e a la v. Pero vean que
hay V aquí, está sumando y aquí también está sumando. Entonces puedo restar V en ambos lados y finalmente se simplificaría. V con V. Ujú. Obtenemos una ecuación mucho más simple. Ya se ve cómo separar. Esto es E a la menos V. Lo puedo poner así, E a la menos V. Y aquí podemos colocar... bueno, era igual. Porque voy a tener que hacer 2 veces el cambio. Así es que lo voy a dejar así. 1 sobre E a la V. Entonces multiplico por lo que sea necesario para despejar y dejar cada diferencial con la función que únicamente contiene pues a esa variable. ¿No? Y en el siguiente paso voy a integrar. Vean, la ecuación definitivamente es muchísimo más simple que la original. ¿Okay? Pues, ¿cuánto vale la integral de E a la V con respecto a V? E a la B. E a la V, muy bien. Y en este otro lado, pues el logaritmo natural, ¿verdad? Valor absoluto de X más C. Ahí voy a agrupar la constante. No voy a ponerle C1. No, C, así está bien. Ahora voy a despejar V. ¿Qué función tendría que aplicar en este caso? Y entre X. Ajá, ok. Logaritmo, ¿no? La Logaritmo sustitución, natural. logaritmo natural. Ajá, la otra era la sustitución, ¿no? Pero para despejar aplicamos logaritmo natural. Muy bien. Entonces esto es E a la V. Y esto es igual a logaritmo natural de el valor absoluto de X más C. Aquí ya podemos simplificar. Nos queda únicamente V igual a logaritmo natural de logaritmo natural del valor absoluto de X más C. ¿Ok? V, recordemos que es Y entre X. ¿Ok? Así que se puede despejar Y. Y esto resulta en X logaritmo natural y todo lo demás. Logaritmo natural del valor absoluto de X más C. Tenemos ya la solución de la ecuación diferencial en términos de una función. De hecho, es explícita, ¿verdad? Bueno, ya no me dio tiempo terminar otro ejercicio que tenía planteado, pero lo voy a dejar en las notas y les voy a pedir, suplicar, rogar, que lo resuelvan, por favor, o al menos lo intenten. Una sugerencia, usen una de las propiedades de los logaritmos, por ahí les va a ser muy, muy útil. Y es bien importante que ustedes practiquen. La clase pasada dejamos 4 ejercicios de separación de variables que espero hayan terminado. Y bueno, si tienen dudas, pues también me dicen. Es bien importante que ustedes trabajen en casa por su cuenta. Lo que hagamos aquí no les va a servir casi para nada porque lo estoy haciendo yo en el pizarrón. Lo que va a servir es lo que ustedes hagan a mano, o sea, lo que realmente hagan a mano. ¿Por qué? Pues porque ya su cerebro va a estar conectado con la mano, va a decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer a continuación? Y también los ejercicios de tarea no son nunca, nunca, nunca son suficientes para, pues para practicar realmente, ¿de acuerdo? Así es que, por favor, terminen este ejercicio que va a quedar ahí en las notas. Terminen los ejercicios de separación de variables y pues ahí están los libros. Hay un montón de libros que pueden usar, que pueden consultar. También algunos traen respuestas de ejercicios impares, es como lo más común. Así que pues a trabajar. Ajá. Aquí tienen que hacerlo ustedes. A veces hay mucho, en la clase a veces
tiendo a hacer mucha esa parte de la exposición, pero bueno, también me gusta que ustedes vean cómo se resuelven algunos ejemplos, cómo se van escribiendo para que ustedes pues ya lo intenten. Pero bueno, lo que realmente servirá, pues será lo que ustedes hagan ya por su cuenta, ¿de acuerdo? Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Pasen bonita tarde. Gracias, profesora. Igualmente. Nada, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Adiós, profesora.